Muy bien. ¿Y cuáles eran las fiestas, o quizá todavía se celebran, cuáles eran las fiestas, las romerías más importantes aquí en Navasfrías? Aquí no había romerías. No había romerías. No. ¿Y qué? Lo que son romerías no. ¿Y fiestas Aquí había populares? fiestas, Sí, fiestas sí había. Aquí había, en aquel tiempo había una eso que se llamaba los 3 ofertorios. Ajá. El primer domingo de octubre era el de la Virgen del Rosario. Y solían entrar 2 señoras mayores que entraban, que le llamaban las mayordomas, y 4 chicas. En algunos tiempos hubo 2 solas, pero casi Había años, había 4 dos, según las que que eran preguntaban. madrinas, Y eran las chicas madrinas. jóvenes, solteras. Mozas. Las Sí. mozas las solían meter o ellas se ofrecían. Y entonces las chicas iban por la mañana a pedir por las calles con un cesto, pero bien elegantes, vestidos. Bueno. Y por la tarde llevaban un vestido casi siempre negro, con teja y mantilla. ¿Sabes lo que es teja y mantilla, no? La mantilla sí, pero Bueno, teja no. pues la teja, pues una teja que se Tipo ponían teja, aquí. Como las sevillanas, Sí, una teja. Una teja, como no sé si Era has muy- visto, y una mantilla. Y al principio se llevaba un cirio con un ramito y la cinta de la chica, como se llamaba la chica, y el día que había sido madrina. Se bailaba la jota en la plaza del pueblo. Con tamboril y gaita. Se traía la Virgen a la... Aquí era tamboril y gaita. Tamboril y Con gaita, gaita. sí. Entonces eso entronca un poco con eso que hablábamos de que es una tradición Claro. que viene más bien Asturias, León y que tiene más bien que ver con esa parte, ¿no? Efectivamente, te lo he comentado. Sí. Sí. Y después era el segundo ofertorio, era el segundo domingo de octubre, que era el del Cristo. Y el Cristo solo tenía mayordomas. Y se hacía igual, el Cristo estaba en la ermita, se subía para la iglesia, después se traía a la plaza, por la tarde era el ofertorio, se decía, y se ofrecía, quien tuviera... Esto hay gente que tenía promesas, sino bueno, y se volvía a llevar para la ermita. Para la ermita. Y después el tercer ofertorio, que era de la Virgen de la Inmaculada, que es el día de la Inmaculada. El día 8. El día 8. También había otra vez. Muy bien. Mayordomas, madrinas y otras dos. Y era Una fiesta la muy misma grande. fiesta. Eran Esa era de las fiestas muy- que hoy muy aquí más grandes, así de entonces. cosas. Las tres, yo creo que Las lo más En las tres más importante. Las tres importantes más que había entonces, importantes, sí. Porque Luego las demás había- cosas sí. de Semana Santa, de todas esas cosas ya eran más tradicionales de Bueno, porque eso ya lo sabían todos los pueblos, más o menos. y luego la fiesta de San Juan. San Juan. Y el día de las candelas. Que se Bueno, el día de las También. candelas también Era muy importante. sí. También era muy Sí, muy importante, porque ese día metían las madrinas. Ese es el día que metían las madrinas. El día Las 2 de nombraban en la febrero. iglesia. Día 2 de febrero. Ajá. Y la Virgen, aquel día se engalanaba la Virgen del Rosario, se ponía atrás de la iglesia y cuando a medio de la misa venía la Virgen con las madrinas, que no las que iban a entrar, las que habían salido, la traían al altar y se cantaba una canción muy bonita. Y la Se recuerda decía, la sí, canción. el día de las candelas, el 2 de febrero, salió la Virgen a misa, María, Madre del Verbo. A ver si me acuerdo. 40 días, señora, estuviste recogida en el portal de Belén para hoy salir a misa. Ya camina esta señora con su hijo por el templo. ¿Ya ves? No Ya recuerdo. camina esta señora con su hijo. Con respeto y humildad, solo por darnos ejemplo. Después, cuando ya llegaba al altar, decía: la Virgen, como era pobre, no le ofrece a Dios corderos, que le ofrece 2 palomas, como dice el Evangelio. Y llevaban, soltaban unas Soltaban palomas. dos palomas. 2 palomas. Y después ya le dan la vuelta, o sea, en el altar, por ejemplo, llegaban ahí, le daban la vuelta por acá y decía, ¿cómo era la última estrofa? Eso no sé. No, si yo sí la sé, pero Sí. la cantábamos todos los años, que yo cantaba en la iglesia, y todavía canto ahora. Nuestra Señora no era pobre, no le ofrecía a Dios con la Ay, madre, ahora no me acuerdo de la última estrofa. Si le seco no lo vas a ver. Humillemos nuestras... se arrodillaban, eso. Humillemos nuestras frentes, también se humilló María, a ofrecer con reverencia una candela encendida y encender una vela. Y después ya es cuando digo que le daban la vuelta y decían la otra canción, pero ahora no me acuerdo de la última. Bueno, pero más o menos. Y esa era la fiesta de las candelas. Muy bonita. Sí, claro. y era muy bonita. A mí me gustaba mucho ese día. ¿Tú sabes lo bonito que hacía cuando saltaban las palomas? Y las palomas después para cogerlas, bueno, le ponían una cinta larga, porque si no después se subían y no había quien las sacara de allí. No, y era bonita, era una fiesta. Y aquel día era el día que nombraban las madrinas. Ajá. Ya todo el mundo, uy, han nombrado para no sé dónde. Y las madrinas ya seguían. Y entonces era costumbre de las madrinas y las mayordomas barrer todo el año la iglesia, todos los sábados.
Ahora vamos un grupo de gente, pero entonces eran las que metían de madrinas, eran las Tenían esa función que tenían aquella, durante todo el año, hasta que viniera el relevo el año siguiente. Así es. Y se revelaba ese día, el día de las candelas, que era el día, sí, el 2 de febrero. Y se dejó de celebrar eso. Ya no- Se dejó de celebrar porque ya las chicas jóvenes ya no lo No, las chicas ya Que no hay las gente. madres, que mucha gente que ya no... los curas estos jóvenes ya empezaron Ya empezaron Y que donde no hay mata no hay patata, no hay gente ya. Y no hay Claro. gente, Oye, es no hay verdad, gente. eso, No, oye. pero no, los ofertores sí se celebran. Sí, los ofertores sí se celebran. Dos, se celebran dos ahora. Los dos, no los tres. Los tres también. Los Los tres, tres también. sí, Sí, el pero- del Cristo pero no, también. Bueno, pero no es como antes, no hay madrina, no hay madrina, no hay El madrina. del Cristo ya no hay madrinas, pero el del Cristo lo traemos aquella tarde Sí, sí. de la ermita, las que vamos a... Vale, ya no hay madrina ni madrina. Y se queda en la iglesia por la mañana, se dice la misa y después salimos alrededor de la iglesia y ya se vuelve a llevar para la ermita. Pero ya no hay ofertorio por la tarde, ni madrinas, ni nada de eso. Y después cuando se dejaron de, ya que ya gente ofreció roscones, primero era el cirio, como te digo, y la flor y esto todo, se bailaba la jota. Pero después ya mucha gente quería, ofrecía un roscón y después la familia o las amigas Se o tal subastaba. lo subastaban y se iban a tomar un café o un chocolate y ya. Y después al final se terminó la fiesta. O sea, el ofertorio se hace, pero ya no hay... Ya no tiene sin importancia. Si es que ya no hay gente. Además formaba parte del folclore, que Sí, digo sí. yo que el folclore se ha conservado más. Sí, tocaban, Genuino en el Payo, Peñaparda y tocaban el pandero, Roleda. ahí tocaban el pandero. Y concretamente Peñaparda y esa mujer, esos iban el día 1 de mayo, que era cuando hacía esos festejos en Madrid, ante el mandamás, el Franco y esas cosas. Ella bailó muchas veces, esta mujer, la de Perico. Sí, sí. Y fueron premios nacional de folclore, los de Peñaparda. Fueron premios nacionales. Nosotros cuando estuvo aquí la Pinuca también fuimos a bailar para ir muchas notas para muchos sitios, yo también fui. Sí. Nos poníamos Pero ya no era la jota genuina aquí. Tú sabes que aquí, yo le he comentado, y creo que es verdad, teníamos más que ver con el norte de Extremadura que con esta otra parte. No, nosotros, estas jotas que nos enseñó la Pinuca, que nos enseñaron, vino uno de Peñaparda a enseñarnos, y eran canciones que, bueno, ya ves esa canción que se canta de Navas Frías, Ahí la Guajira. Las Guajiras, que es muy bonita. Guajira, fíjate el Guajira. nombre, ¿eh? ¿Y cómo es esa canción? Hemos hablado ¿La de- recuerda? La recuerdo, lo que pasa es que no me acuerdo bien de cómo, porque no tengo no sé dónde, qué he perdido, De no la he perdido. Navafrías, Me la han perdido tantas veces De que la Navafrías, no la tengo. los no sé qué, los limones. Sí, no, de Navas Frías no son los limones. Sí, La bueno. canción empieza, Navas Frías, aguas frías. Espérate, Sí. que me acuerde yo ahora. Sí, pero Guajira, el nombre Las Guajiras. cubano. Sí, sí. Fíjate bien. Curioso eso. Navas Curioso. Frías. Muy Ay, curioso. ahora sí me acuerdo yo cómo No, empieza. frías, aguas frías. No. Buenas para las... Para la limonada. Se dice, pero espero que como... Debo mandar un montón. Sí, después... Yo te lo voy a mandar a ti. Claro. Sí, Tenemos que aprovechar. Sí, tiene que ser escrito, porque yo ya no Claro. me acuerdo de la... Pero yo ya quedo con el contacto Ya. de Tomás Sí, es que yo claro, he y tenido me enviará yo esas las he cosas. tenido tantas que por darlas no tengo ninguna. Sí, es verdad. Es como el ramo, aquí se cantaba mucho el ramo a las novias, cuando se iban a casar las novias. Ujú. Se era muy bonito. Que ahora no tiene gracia ninguna el ramo, Sí. claro. Se le Pero cantaba el ahora ramo. ya llevan 4 años juntas y eso ya no tiene gracia ninguna. Se le cantaba el ramo. No, Sí. no, porque el contenido del ramo era, ahora lo han tenido que quitar, hasta le han puesto ya unas letras que ya no son, porque ahora no tiene gracia eso, porque ya si llevan 4 años juntos, o sea, aquel día se casan porque me parece muy bien, Sí. que hagan lo que les dé la gana, pero ir a cantar a un ramo a una novia que ya está harta de todo, pues no vale la pena. Claro que decía Entonces tenía gracia, más o ¿no? Es menos que es desflorar así. la noche de... Claro, es que cuando dicen el ramo, espérate, por ser no, cuando salgas de la iglesia, no sé qué, no sé cuántos, te acostarás con tu novio por tu marido por ser la noche primera. Vale, ya se han acostado tantas. Eso, por ciertas cosas, sí. Era muy bonito. Se lo cantaban a la gente que iban a hacer Sí. la boda, porque solían aquí, la boda, por ejemplo, hacían, aquella noche solían hacer arroz con leche. Y las mujeres, o ciertos detalles que hicieran para la boda, porque eran bodas caseras en los pueblos. Y aquella noche, pues las 4 o 5 mujeres que tuvieran un poquito de gracia, cogían un ramo de un cacho de laurel, porque entonces ahora se lleva un ramo cuando vamos a cantar el ramo, ahora vamos a cantar el ramo a todas las novias. Después hace una fiesta grande y come introducir todo el pueblo. Y ahora llevan un ramo muy bonito de flores.
Pero entonces eran las mujeres, vamos a cantar el ramo a la novia. Y cogían y se lo iban a cantar. Y era muy bonito el ramo, pero era un ramo muy bonito, pues que ahora sí, ahora tiene mucha gracia porque realmente la gente va a escuchar el ramo. Si se casa uno de payo, una de las que más fría viene para acá medio payo. Pero no tiene gracia ninguna ya, pero bueno, es así. ¿Y qué más tradiciones tenían alrededor de los casamientos, de las bodas? Pues las bodas eran, todo era casero. ¿Cómo se hacían? Pues hacía eso, a lo mejor... Bueno, se hacía toda la Si era comida una boda casera. que había bastante gente, pues a lo mejor uno llevaba un gallo, otro, y se hacía ya, por ejemplo, pues Sí, si sí, llevaban 8 o 10 llevarle- gallos, pues a 8 o 10 gallos. Claro, que Se eso solían hacía- hacer una cosa que se llamaba la Un gallo, un chanfaina. conejo. Chanfaina. Chanfaina. Se hacía Chanfaina, primero te chanfaina. diré, Eso, se encallan las tripas de los corderos, Ajá. las tripitas de los corderos y las patitas, que dan mucho trabajo eso. Y después eso se picaba muy picadito. Las mujeres estaban a lo mejor mediodía picando aquello, que hacían, pues, si había una boda, depende de cómo fuera la boda. Antes las bodas A lo mejor una estaban boda de mediodía. 40 o 50 personas no era, pero si había 100 personas, que eran unas familias un poco grandes, pues eso, tenían costumbre de eso. Tú llevabas un gallo, yo llevaba otro, bueno, que se montaban 8 o 10 gallos, y aquellos nos arreglaban los gallos caseros, que se decía. Por la mañana solían hacer eso, la chanfaina. Y después a lo mejor no algunas veces hacían cafita, pero lo más típico era la La chanfaina. chanfaina. Entonces, Y luego picaban todo para la muy comida, picadito. sí, todo muy picadito, tiene mucha gracia y está muy rica, pero Muy da bueno. mucho trabajo. Pero, sí, pero como Sí. después de picarlo todo, El ¿qué picado hacían? todo, pues después se rehogaba, ya no ves que entonces había unos calderos de estos de cobre, y entonces era donde se hacía y allí también se hacía el arroz con leche, porque el arroz con leche también lo hacían por la noche, echaban en platos y Pero a la después... chanfaina se le añadía, ¿qué más? A la chanfaina después se le añade, lo que se le hacía eran las tripas, eso. Si se le echaban las cabezas de corderos, la carnita de la cabeza es cuando mejor está. Y después se le echaba pan, así, se picaba el panito muy finito, muy finito, muy finito, y después muchos huevos batidos. Y se le da, y estaba muy rica, la chanfaina está muy Sí, rica. es cierto. Sí, eso era una costumbre muy... Y en la Y era boda... típico en la de las boda que había- bodas. sí, sí, Típico, de las sí, bodas, sí, de las bodas. muy típico de Navarfrías, De las además. más frías de las bodas, sí. Muy típico de Navarfrías. Hubo Y una ya te digo, y época, para la comida del día de la boda, la Luisa había dio gente por que hacer una ya temporada mataba a lo mejor si eran un y poco daba caros, una cocido de ternera, pero chanfaina. lo que más Sí, hacían sí, eran la gallos. chanfaina es muy buena. Está muy rica. Los gallos caseros eran muy buenos, claro. Claro, los gallos caseros Todavía es entonces. ahora bueno. Entonces todo era gallo casero, ¿no? Sí, 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 sí. La gente sí. tenía un gallo, iba y si era Sí, un era familiar. la familia, llevaba llevaban gallo. casi que, la boda la hacía casi que de toda la familia. Cada uno aportaba... Aportaba, sí, sí, iba haciendo. Y luego la familia mismo, o sea, había una que supiera un poco más, pero lo demás todo el mundo ayudaba. O de una parte y de la otra, la gente de la boda Hablando ayudaba. de las bodas un poco y quizás un poco más atrás, porque se ha seguido haciendo, el ir a buscar a la novia era un acontecimiento, porque se recibía con copas, Sí, sí, perronillas, sí, todo sí, en la sí. puerta. Y Sí, ya era, sí. era una invitación. Y en esa invitación, tiempo más atrás, pues era o bien el tamborilero, el tamboril que iba, pero aquí iban los que sabían tocar la guitarra, el laúd y tal. O el acordeón. Y ya, 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 eso ya más tarde, después, eso es posterior. después ya era Posterior, cordial, me refiero a que Pero eso era en casa del novio. lo de instrumentos recuerdan a los días tiene más, Pero que te digo yo tienen más que la copa de la ancestro que cornella parece. era en casa del novio, en casa Porque de de la aquí novia no. venían de Eljas, Sí, el tío eso. Fino, por ejemplo, en 1900. Las bodas, Venía a los tocar amigos, aquí, por ¿no? ejemplo, del novio, Hombre, iban tenía uno que se llamaba 15 o 20 días antes de la boda, iban a avisar Hay uno los que- amigos sí. con el novio. Mira, mañana me Tino caso, me Cadio. vais a acompañar. Cadio. Aquí no éramos de boda, Cadio. vamos a acompañar, pues a lo mejor Y venían. amistades, los amigos, los conocidos, los vecinos, tal. Y la gente iba a acompañarla, aunque no fuera de boda, iban a acompañarlo Sí. y le daban una copa y No, la copa la daban en casa del novio. Del novio, la del novia novio. no. Después Y salían ellos todos habían ido a a buscar a la novia, pero allí no... Allí Y no- ya a acompañar a la iglesia, ya el que estaba invitado seguía. se quedaba. El que no ¿no? ya Se quedaba en la Y el iglesia. que no El que no estaba ya no invitado, entraba. había ido a acompañar, pues ya se iba. Ya no entraba para la iglesia. Muy curioso, muy bonito, ¿eh? Era más Pero de alguna ahora. manera todo el mundo participaba, ¿no? Sí, sí, todo. sí, sí. Por eso. Y ya te digo, como 15 días por lo menos antes, iban los amigos con el novio a acompañarlo, a avisar a las amistades, para que lo fueran a acompañar, simplemente que lo fueran a acompañar. que lo fueran a Eso era acompañar. dos noches. Esta es una de las cosas que siempre me dicen que han cambiado mucho, que antiguamente la manera en que se relacionaban, algo ya hemos hablado de eso, los hombres y las mujeres, los mozos con las mozas, era diferente, ¿no? sí, ¿Y totalmente. cómo era antiguamente eso?
Pues era distinto totalmente todo. El novio te iba a ver a casa, si podía todas las noches, un ratito, si no podía, pues no iba. Estabas ahí un ratito, estaba allí el padre, la madre, allí estaba todo el mundo, allí todo el mundo charlaba, se iba hasta mañana, se jugó. Y si no podía ir el otro día, pues no iba, o después el domingo, pues ibas al baile un poco, y ya, entonces no había otra cosa. Y ahora no, ahora se montaron un coche, se van de fiesta y ahora que viven bien. Ahora que saben bien. Y a los 4 días vuelven. Eso. Si vuelven. Sí, a los 4 días vuelven y se dan la vuelta. Sí, antes era distinto. Antes en los pueblos no había más que eso. Y a lo mejor había por la tarde un rosario. Iba la madre a guardar a la hija, sentaba en un banco y tenía que estar mirando a ver Vigilando. para después ir para casa con ella para que no hiciera algo. No hicieron lo que no debía. Y cuando, Solo yo hacía lo que me daba la gana. y cuando decidían casarse, tenían que hablar los Sí, padres. hablaban los dos, los compadres que se Iban hablaban buenos para la novia iban a casar. entonces se amonestaba. Los padres del novio iban a casa de la novia, del padre de la novia. Se hacían las amonestaciones pues como un mes antes o algo más de casarte. ¿Y en qué consistía eso? Ahora te explico. Los padres, por ejemplo, se ponían de acuerdo. Bueno, pues mira, si quieren casar los muchachos, vamos a ir a hacer bodas, se hacen muchas, hace poco, tú tienes más gente, yo tengo menos, bueno, un acuerdo. Sí. Y entonces se decían los pregones, las amonestaciones. Normalmente se decía amonestar, te amonestaban en la iglesia. Los leía el cura. Te decían Tres tal, veces. fulano de tal, la Sí. matrimonio, si ustedes saben algún impedimento lo pueden decir. Si tienen alguna Manifestar. cosa, manifestar. Y te nombraban tres veces, 3 domingos. Y el día de los pregones, el día de la amonestación, entonces se hacía una estanca en casa. Había dulces y venía toda la familia, venían los padres de la chica o del chico, que fuera. Y se hacían dulces y todo el mundo estaba allí de acuerdo y toda la familia, y toda la semana en aquel Belén todo el mundo venía a darte la enhorabuena a casa. Bueno, los más amigos. Bueno, los pero más casi toda la conocidos. gente, vamos, la gente del pueblo, todo el mundo nos conocíamos y todo el mundo venía a los pregones. Yo estuve en la mesa, tú y yo y toda la gente, 8 días allí puesta, y todo el mundo venía toda la tarde, venían a tomar un dulce. A dar la enhorabuena. Se decía, iban a dar la enhorabuena, bueno, que sean muy felices y tal, bueno, enhorabuena y tal. Era una costumbre. Entonces, ahora ya no hay ni. Y yo creo que ahora yo creo que ni, me parece que ya ni los nombran casi ni en la iglesia. Claro. Ya no sé si allá traían los papeles como sea y se casan y se acabó. Pero entonces era así. Eso era. Es también otra tradición, como hablábamos antes, en la que, digamos, todo el mundo participaba Sí, de las sí. cosas que sucedían en el pueblo, ¿no? En la vida, Ya, te acompañaban un poco. 8 y 10 días puestas en una mesa con dulces y Por toda lo menos 8 días. por lo menos 8 primero. días. Y después ya se fijaba una Avisabas, fecha. por ejemplo, a la madrina tuya, porque entonces ya sabes que los padrinos de bautismo eran pues o parientes o no eran como ahora que son cualquiera, pero entonces eran, y como las bodas, en las bodas era el padrino que te había bautizado. Ah, sí, no era el padre Aquí, y la madre. no, entonces era el padrino que te había O sea, bautizado. el padrino. Padrino. Y después te bautizaba el primer hijo que tuvieras. No eran todos, pero Los casi mismos. todos. O sea, tu propio padrino bautizaba al Sí, primer sí, hijo. el que había sido padrino de tu boda te bautizaba al muchacho. Ajá. Al muchacho o lo que fuera. Sí, sí. Y la madrina que te había llevado a la iglesia cuando eras tu niña era la madrina de la boda. Si no estaba o ya no vivía, no, pero si no, normalmente era así. Ahora no, ahora son los padres y todas estas cosas distintas totalmente. Pero entonces las leyes eran así. Muy bien. O las normas. No, Y además, es que toda la gente, el mira, hábito, vamos, yo fui la común. primera que fui a casa de mi madrina a decirle que me pregonaba, por ejemplo, tal domingo, yo, me acuerdo perfectamente, que mi madrina era la madre de la Leonor y de la María. Sí. Y me dijo la mujerita, mira hija, ¿quién van a ser los padrinos de la boda? Y le dije yo, bueno, pues no sé si será mi hermana, mi cuñada. Oye, yo, ¿y quién te llevó al bautismo? Te llevé yo, así que tengo 2 hijas y una de ellas, la que tú quieras, y bueno, pues la que usted quiera. Y fueron los padrinos de mi boda. Entonces eran esas cosas, aquella Se gente... llevaban a rajatabla. Sí, a rajatabla. Como era una tradición, y como ahora es una tradición, que sean los padres, y esto, Era una costumbre. eran aquellas costumbres. Y al mismo tiempo se hacía público, es decir, todo el mundo lo sabía. Sí, todo el mundo Sí, lo sabía. sí. Y eso digo, 8 días por lo menos una mesa allí puesta con buenos dulces y toda la gente iba a tomar un dulce. Y a dar la enhorabuena. Y a dar enhorabuena y muy bien. Muy Ahora bien. no, si ahora no tiene gracia ninguna de eso. No. Ahora a veces lo sabe todo el mundo menos ellos. Es que tenían que saber, eso se han enterado de nada. No se hace como en el payo, que decían, eso es un cuento, ¿no? Pero decían, ¿a qué venís, compadre? Dice, coño, pues a echarle el macho a la gala. A echarle El macho a la gala. Y decían ellos,
Pues ya estábamos diciendo nosotros qué buena falta le hacía. Y así hacía el compromiso. Al ser el mozo la moza y decía, buena falta le hay. Pues nada, costumbres que Buena falta le había. hay. Que había Señor. cosas que eran más bonitas que las de ahora, la verdad. Sí, son distintas, todo va Era, cambiando. como yo te digo, dentro, ahora no, ahora Ah. se lleva todo. Ahora todo Quizás es todo sea más- unipersonal. Es que ahora, tenido ahora más- está todo ya baldío, ahora ya no tiene gracia nada. Coño, y ese, tú sabes ese que se casó no hace mucho tiempo y que hicieron la ceremonia, la boda y tal, y por la noche el hijo apareció en casa y le dice a su madre, pero ¿cómo te vienes para acá, hijo? Que estás en la noche de bodas. Dice, uy, madre, pero si es que es virgen. Dice, pero hombre, virgen, pues eso es lo que ha querido siempre todo el mundo. Sí, sí, lo que nadie quiere para mí, ¿verdad? Lo que nadie ha querido ahora para mí. Como digan los madres que son vírgenes, ya no las quieren. Claro. Algún defecto Dice, tiene. hombre, ahora lo que nadie ha querido ahora para mí, ¿verdad? Eso nada. Ay, Dios mío. Antes decíamos, tan buena moza y a mí me la dan, pero ahora tan. Ahora como usted dice que la quiere. Eso también lo dio uno de payo, ¿no? Claro. Tan buena moza y a mí me la A mí me la dan, dan. carata. Eso lo dijo tía Ramona, de tipo de... No, me decían varios por ahí. No, la tía Ramona. Eso tú lo has oído ahora. Eso fue cuando su Braulio, que estaba en Tía Ramona, en Catipedro, y se echó una novia en Payo y era muy maja, Palo. Pero era de aquellas desechadas que había entonces. Y vino un para acá y le dijo a tía Ramona, ¿qué? Braulio se echó una novia muy maja en Payo. Y dice tía Ramona, maja, y a Braulio se la dan, tararán tanta. Quería decir... ¿Para qué vas para la